mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronios Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre dónde podemos encontrar cuál es la unidad mínima de cultivo para cada municipio de España y además qué es y para qué sirve la unidad mínima de cultivo. El artículo 23 de la Ley 19/95 de modernización de explotaciones agrarias define la unidad mínima de cultivo como aquella superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales para hacer las labores fundamentales de cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, y que estas labores se puedan llevar a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta pues las características socioeconómicas de la agricultura de la comarca o de la zona. En resumen, se trata de que una superficie sea viable económica y agronómicamente hablando. Corresponde a las comunidades autónomas determinar la extensión mínima de cultivo tanto para secano como para regadío. Por ejemplo, en Castilla y León viene regulada en el decreto de 16 de agosto de 1984, y para aquellas comunidades autónomas que no hayan fijado por su normativa específica en las unidades mínimas de cultivo, se aplica una orden ministerial de 27 de mayo de 1958 que fijó las unidades mínimas de cultivo para todos los municipios de España. Pero esta orden ministerial solamente, como ya decimos, se aplica a aquellas comunidades autónomas que no tienen regulación propia. En Andalucía se regula, por ejemplo, una resolución de 4 de noviembre del 96. En Asturias, en un decreto de 84/1992 de 30 de diciembre. En Aragón, que no hay normativa específica, se utiliza la orden ministerial de 1958. En Baleares, lo que se utiliza es un decreto de 2002, de 13 de diciembre, el decreto 147/2002. En Canarias, el decreto 80/1994, de 13 de mayo. En Cantabria, el artículo 80 de la Ley 4/2000, de 13 de noviembre. En Castilla-La Mancha, que tampoco hay normativa específica, se aplica la orden ministerial de 27 de mayo de 1958. En Castilla y León, como ya hemos dicho, es un decreto de 1984 de 16 de agosto. En Cataluña se regulan por decreto 169/1983 de 13 de abril. En Extremadura se regulan por decreto 46/1997 de 22 de abril. En Galicia, por decreto 330/1999 de 9 de diciembre. En Madrid, por decreto 65/1989 de 11 de mayo. En Murcia, por decreto 40/1997 de 6 de junio. En Navarra, lo que hay es una ley foral, la ley foral 1/2002 de 7 de marzo. En La Rioja, que tampoco hay normativa específica, se aplica la orden ministerial de 27 de mayo de 1958. En el País Vasco es un decreto de 1997, el decreto 168 de 8 de julio. Y en Valencia está el decreto 217/1999 de 9 de noviembre. Ahora vamos a ver un poco, de forma genérica, para qué sirve o para qué se utiliza esa unidad mínima de cultivo. Es importante a la hora de segregar o dividir una finca rústica, ya que hay que tener en cuenta que las parcelas que tengan una superficie inferior a la unidad mínima de cultivo no pueden dividirse o segregarse. Es decir, siempre tiene que haber una parcela con suficiente superficie para que, en caso de, por ejemplo, ser dos copropietarios y querer dividirse en dos, haya se puedan realizar o segregar dos fincas con la unidad mínima de cultivo cada una de ellas. Y es cierto que hay determinadas excepciones reguladas en la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, pero de forma general decimos que no se puede dividir una finca si no se cumplen estas unidades mínimas de cultivo para cada una de las fincas que se segregan o se dividen. También es importante a la hora de tener en cuenta en las herencias, cuando haya un reparto, dividiendo unas fincas en porciones inferiores a la unidad mínima de cultivo, porque esta división no va a tener efecto, ya que el Código Civil, el 1062 del Código Civil, nos dice claramente que en caso de división de una herencia siempre hay que tener en cuenta las unidades mínimas de cultivo.
Y lo que se puede hacer es adjudicar, por ejemplo, la finca a uno de los herederos y que éste compense al otro con dinero, como decimos, conforme al artículo 1062 del Código Civil. Y por último, otro momento en el que es importante o tiene trascendencia las unidades mínimas de cultivo es en los retractos de colindantes de explotación prioritaria. Es decir, el colindante que sea titular de una explotación prioritaria puede salir al retracto en caso de venta, siempre que la finca que se vende no supere el doble de la unidad mínima de cultivo fijada para ese municipio. Y además también se tiene en cuenta para ver quién tiene preferencia en caso de que sean varios los colindantes que salen al retracto. En este caso es preferente el dueño de la finca que con la adquisición iguale o supere la unidad mínima de cultivo. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si quieres más información sobre derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastilleleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastilleleon.com. Muchas gracias.